¿Estamos listos? ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo está, iglesia? Ah, me tiene que meterle más ánimo a la cosa, porque así no está en Cristo. ¿Cómo está, iglesia? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Quiero cerrar este último episodio de la serie En Cristo. En realidad, hablándoles de las dos últimas definiciones de Pablo. Adri, si me podés bajar el teclado acá, por el momento. Esta definición, Pablo, es simplemente una frase que Pablo va a decir, que después cuando nosotros la traducimos en todo esto que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 1. Recuerden, siempre que estamos hablando de esto, necesitamos recordar que Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en lo que hoy es Turquía, ¿sí? Y yo le preguntaba a los hermanos del primer culto si ustedes conocen algún turco que no sepa hacer negocios. O sea, todos los turcos andan metidos en algún negocio. Es que ese lugar en donde Pablo está escribiendo esta carta a Éfeso es un lugar de negocio. Digan conmigo, negocio. Y por lo tanto Pablo va a usar palabras que hacen referencia al negocio, a los negocios de la vida cotidiana. Y entonces estoy ahí en las últimas dos, donde Pablo va a decir en Cristo. Recuerde, 8 veces Pablo dice esta palabra en Cristo, y estoy en Efesios capítulo 1, verso 11. Y dice la palabra del Señor: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Quiero que levante su mano derecha al cielo y digan: yo tengo herencia, yo soy heredero juntamente con Cristo. Dice, quiero comenzar hablando de esto de herencia, porque la herencia procede de algún antepasado que se esforzó, que estuvo trabajando para que hoy yo pueda disfrutar. Y yo le compartía a los hermanos también del primer culto de que nosotros fuimos una familia muy pobre. Yo siempre se los recuerdo, y hoy voy a hablar mucho de mi mamá. Fuimos una familia muy pobre, y que yo tenía, no sé si 12 años, 12, 13 años, y nos llaman por teléfono de Santiago del Estero, de la provincia donde es mi mamá, 13 horas de donde nosotros vivimos, y nos llaman por teléfono que el papá de mi mamá se estaba muriendo. Mi mamá había roto la relación con sus papás el día que ella salió a los 15 años, cuando su papá le quiso pegar a su mamá. Ella se paró con un cuchillo y quiso apuñalar a su papá para que no le pegue a su mamá. Y mi mamá agarró en ese mismo momento que con lo que tenía puesto se fue de la casa y cayó en Rosario, 13 horas de viaje en bus. Llegó ahí y empezó a trabajar cama adentro, que se le dice, de mucama, en una casa con 15 añitos, y ahí empezó a hacer su vida hasta que hizo su familia, conoció a mi papá, se enamoró, etc. Cuestión que después de tanto tiempo, mi mamá ya tiene 40 años para ese entonces, la llaman por teléfono y le dicen: tu papá se está muriendo y vamos a repartir la herencia. ¿Qué tenía de herencia? 50 hectáreas de campo donde se cosechaba algodón. Mi mamá no había esperado nunca nada de su papá, y ahora la están llamando para darle una herencia. Resulta que la herencia esta iba a ser para pagar deudas. De hecho fue para pagar deudas, y lo único que pude comprar fue un terreno que estaba a la par de la casa donde vivimos, y no le alcanzó para más nada, porque resulta que mi abuelo había tenido como 34 hijos. Entonces cuando empezaron a repartir la herencia, heredó un terreno allá en medio del campo. Claro, había casi ni 1 hectárea para cada uno.
La cuestión que esa es una herencia, algo que nosotros recibimos sin esfuerzo. Es algo, un regalo que alguien nos deja cuando deja la tierra. Y Pedro habla de herencia y de la herencia que Cristo conquistó para nosotros. Y está ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice Pedro, para una herencia incorruptible, escucha esto, incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Pedro dice que esta herencia tiene características, y la primera característica que tiene la herencia que Cristo conquistó para nosotros, que es incorruptible. Digan conmigo, incorruptible. Por lo tanto, no se puede acabar. Mi mamá agarró esa herencia, pagó las deudas, póngale que eran 8.000 euros, pagó 3.000 euros de deuda y con los otros 5.000 euros compró un terreno y se terminó la herencia. Pero la herencia que Cristo conquista por nosotros, para nosotros en la cruz del Calvario, no se acaba. Digan conmigo, no se acaba, no se termina. También Pedro dice que es incontaminada, de modo que no puede echarse a perder. Lo que Cristo conquistó en nosotros, usted con su vida, con sus malas decisiones, con su falta de sabiduría, con su falta de integridad, no lo puede echar a perder porque Cristo lo conquistó para usted, no es algo que usted merece. Así es la herencia que Dios conquistó para nosotros, no se puede echar a perder. Por eso Pablo va a decir que la mujer que tiene al esposo incrédulo, o el esposo incrédulo que tiene a la mujer incrédula, salvará a su esposo a causa de su vida. Porque hay algo que Dios conquistó para tu familia, que tu familia no lo puede perder, aunque tu familia sea un caos. Tu familia no lo va a perder. ¿Por qué? Porque Pedro dice que esta herencia es incontaminada. También dice que es inmarcesible. Esto quiere decir que no puede menguar, no se debilita. Ayer hablaba con los muchachos en la red y le hablaba acerca de la realidad eterna que todos nosotros portamos. Y a veces nosotros creemos que Dios está limitado por lo que pasa en casa, por lo que pasa en nuestras vidas, y entonces decimos, yo no estoy preparado para hacer esto o aquello, y limitamos el poder de Dios. Y limitamos el poder de Dios porque creemos que la herencia de lo que Jesús conquistó para nosotros mengua según nuestra condición. Si ayuné, si oré, si estoy viviendo mi vida en santidad, entonces sí, ahora sí Dios puede hacer algo conmigo. Pero entonces me tengo que recapitular en la Biblia, irme al mismo momento en que Jesús está muriendo y darme cuenta de que el que está muriendo al lado de Jesús, lo único que dijo fue: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Ahora dígame usted, ¿qué hizo esa persona para merecer lo que le están dando? Nada, no hizo nada. Pero Dios se está compartiendo a sí mismo. Quiero decirte una cosa, no lo pude decir en el culto anterior. Dios se ha compartido a sí mismo en vos. Y no es algo que merezcas, no es algo que vos puedas hacer menguar o debilitar. Es algo que Dios ya te dio y nadie te lo puede quitar, ni vos mismo lo podés perder. Por último, dice Pedro que está reservada, dando a entender que quien la dispuso la guarda celosamente. No es una mera custodia, sino un trabajo que garantiza que será para nosotros. Lo que Dios reservó para vos es para vos. Y lo que Dios te dio, el diablo, la vida, ese pariente, esa parienta, la mujer, dice Luigi. No dijo, no, yo no lo dije. No te lo quita. No te lo quita. No hay nadie que te lo pueda quitar porque Dios lo reservó para vos y lo guarda para que vos tengas parte. Mi mamá
Se fue odiando a mi papá, después el Espíritu Santo hizo su trabajo de restauración, pero ya su papá se estaba muriendo, estaba con un cáncer de páncreas, si no mal me recuerdo. Y cuando mi mamá se entera, nosotros estábamos conociendo recién al Señor y mi mamá hizo el viaje y se fue. Y perdonó a su papá en el lecho de muerte. Y su papá murió. Y mi mamá quedó libre. Mis hermanos, no hay nada que yo pueda hacer para perderla, porque el que la guarda está haciendo un trabajo fino para guardarla, porque es para mí. Lo que Dios ha preparado para usted es para usted. Y no hay nadie que la pueda hacer perder, porque Dios mismo la está guardando para usted. La herencia que hemos recibido en Cristo no tiene otro propósito que la alabanza de su gloria. Dice Pablo que fue para la alabanza, somos para la alabanza de su gloria. Y el problema que nosotros tenemos acá, y es que no meditamos en esto, y ojo, es que en este mundo la gente espera la herencia para gastarla. Yo me recuerdo que mi mamá, lo último que pensó fue en Dios. Mi mamá dijo, vamos a pagar las deudas. Y después vamos a ver, el tema del terreno fue algo que surgió, no es algo que estaba proyectado desde mucho tiempo. Y así somos nosotros, queremos que Dios nos dé su herencia para alabanza propia, para que nos vaya bien a nosotros. Y nosotros nos reunimos en templos, en lugares como este, buscando la bendición de Dios, que la bendición de Dios solamente es algo que Dios me da a mí. Y no entendemos bendición como algo que Dios le da a un hermano. Todavía no entendemos que la bendición es algo que Dios derrama sobre Shubisai, que la hace feliz y que a mí me tendría que poner feliz. Y que eso es una bendición que Dios también me está dando a mí, aunque se está manifestando en ella. Porque queremos la alabanza para nosotros. Buscamos y queremos invertir nuestra vida para nosotros. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que nosotros atravesamos? Y es que estamos buscando resolver nuestra vida. Y Jesús fue claro, el que quiera guardar su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Y esto es clave porque nosotros estamos buscando salvarnos todo el tiempo. A ver qué puedo hacer. A ver a dónde me puedo estar, a dónde me puedo ir, cómo puedo conseguir, necesito más dinero. No tenés que salvar tu vida, tenés que disponerte a decirle, Señor, estoy acá y estoy dispuesto a perder mi vida para encontrarme con vos. Y tal vez el encontrarme con vos quiera decir que me vaya mal terrenalmente hablando. ¿Está listo para eso? Digan conmigo, madurez. Cuando encontramos esto y se nos calibra el corazón, es cuando encontramos madurez espiritual, cuando dejamos de escapar, cuando dejamos de buscar soluciones terrenales para problemas que son espirituales. Y Pablo va a decir que el hijo, aunque heredero, no tiene parte en la herencia hasta que no alcance la madurez. Y muchos de nosotros somos parte de una herencia gloriosa, pero vivimos como mendigos porque somos inmaduros espiritualmente. Hay una historia que me encantó y la compartía hoy. Una mujer, Catherine Boom, una mujer de 49 años del estado de Oregon en Estados Unidos. En el 2016 su madre fallece y ella agarra una depresión tremenda y se va a las calles a consumir drogas. Termina muriendo en el año 2001, termina muriendo de un problema respiratorio, como una sin techo, una indigente. Resulta que su madre había trabajado toda la vida y estaba reservando una herencia para ellas. Muere su madre en el 2016 y ella se va a las calles y la gente del estado de Oregon, el gobierno del estado de Oregon, la comienza a buscar porque había una cuenta en el banco abierta con $884,000. Y esta mujer estaba viviendo como indigente, sin nada, siendo que tenía una herencia que traducida a euros son 730.000 euros, una herencia reservada para ella, pero ella no la estaba disfrutando. ¿Por qué? Porque estaba viviendo como un indigente y nadie sabía dónde estaba. Saben, a veces los cristianos estamos llamados a tener una herencia gloriosa y no la podemos disfrutar ahora porque vivimos
de manera inmadura nuestra vida espiritual. Y un día nos encontramos en el cielo y otro día nos encontramos en el inframundo. Y la gente nos ve, porque no es una cuestión, yo le decía a los hermanos, una cuestión de un estado económico, un estado matrimonial o un estado de salud. Los estados en nuestras vidas cambian. Pablo dice esta leve tribulación momentánea. Los estados son momentáneos. Usted puede tener momentos matrimonialmente gloriosos y puede tener momentos no tan gloriosos, al igual que los momentos económicos gloriosos y los no tan gloriosos, al igual los momentos de salud gloriosos y los no tan gloriosos. El problema está cómo reaccionamos nosotros en el proceso. A veces vamos con los estados y bajamos con los estados. La gente nos mira y nos pregunta, ¿en qué crees vos? Porque en eso yo no quiero creer. Porque yo no sé si tu Dios es un Dios que tiene problemas de bipolaridad. Si tu Dios es tan cambiante que un día te dice que te va a bendecir y que lo mejor es ahora y al otro día te dice que no, que está todo mal, que tenés que tomarte un avión y volverte a Venezuela, volverte a México, volverte a Ecuador, volverte a Colombia, volverte a Argentina, volverte a Paraguay. Yo no sé cuál es tu Dios, pero la verdad es que yo no quiero creer en eso, en algo tan inconstante. Y nuestra inmadurez ha hecho que nosotros le mostremos a la gente un evangelio que no es real. El domingo pasado estaba en el culto y estaba viviendo un conflicto espiritual, un choque espiritual dentro de mí. Estaba enojado, hermano. Ustedes me ven acá predicando y a veces yo estoy acá y estoy enojado. Estoy como, le voy a dar un sillazo a alguien en la cabeza. Y tuve un gesto feo con los chicos de adoración y después les mandé un mensajito, chicos, perdónenme por el gesto que tuve. Porque las condiciones cambian, pero nosotros tenemos que aprender a ser estables para que la gente nos vea y crea. Mira tiene dinero, tiene un matrimonio feliz, tiene una salud implacable y adora a Dios. Pero mira Job, ¿se acuerdan de Job? No tiene nada, perdió todo, está enfermo y sigue adorando. ¿Qué es lo que sostiene a Job? ¿Qué es lo que lo sostiene? La madurez. Y eso es lo que te va a abrir la puerta a la herencia que Cristo conquistó para usted y para mí. La madurez. ¿Madurez en qué, pastor? Madurez emocional. Madurez espiritual. Digan conmigo, madurez. Necesito madurar para poder manifestar lo que Cristo conquistó para mí. Hay gente que dice, mis hijos no quieren venir a la iglesia, pastor. ¿Qué van a venir? ¿Qué van a venir? Si miran tu vida, miran cómo vivís. Y dice, yo no quiero creer en eso. ¿Me tengo que sentir culpable, pastor? No, culpable no. Porque culpable nos hace sentir el diablo. Pero responsable sí. ¿Sabe lo que a mí me impactó de mi papá? Yo siempre se los conté y se los cuento hoy porque hay hermanos que no lo escucharon. Mi papá llegó a la iglesia, al primer culto. Apartó su diezmo, mi mamá lo insultó, yo se los cuento siempre. Mi mamá le dijo, ¿cómo le voy a dar de comer al pastor? No ve que el pastor y no tenés tus hijos que se están muriendo de hambre. Y bueno, el pastor, bueno, cuestión. Mi papá robaba la electricidad, mi papá robaba el cable. Eso pasa mucho en Latinoamérica, que la gente se engancha de los servicios y no paga. Y mi papá robaba todo, absolutamente todo. Y entonces me recuerdo, nosotros teníamos un artefacto en casa, que ese artefacto servía para cortar el movimiento del medidor, exactamente. Entonces llegaba a la hora de las 5 de la tarde, ya cuando los inspectores no andaban más, bajaba eso y prendía, y el medidor se estancaba, y nosotros teníamos todas las estufas a cuarzo, esas estufas que consumen un montón de electricidad, y robaban. La palabra es el ladrón.
pero no había para pagar tampoco, o sea que si no estaba eso, no. Y mi papá llegó a la iglesia si no había nada, y me acuerdo que agarró una escoba y agarró eso y le pegó, ¡pa! Y lo tumbó, nos dejó sin luz. Tuvo que mandar un electricista que venga y le conecte la luz como correspondía, y sacó ese artefacto. Pero se olvidó de sacar del medidor el puente. Entonces vino un día un inspector y vio el puente. Y la empresa que suministraba la luz le hizo un juicio y se lo ganó por robar. Y se tuvo que hacer cargo de lo que robó y lo tuvo que pagar. Ahora, mi papá pagó ese juicio, se hizo cargo, se hizo responsable y se mantuvo. 18 años, hermano. ¿Cuánto dije? 18 años. Hasta que mi última hermana conoció al Señor y se bautizó. Dios le había prometido 18 años antes que él y toda su casa serviría al Señor. 18 años después, mi última hermana se estaba bautizando. Hoy, 20 y pico de años, 25, 26 años que mi papá conoció al Señor, sus hijos todos sirven al Señor. Es que nosotros en esta cultura de lo instantáneo, de lo ya, no estamos dispuestos a madurar y a ser perseverantes en lo que hemos creído. Queremos creer en que Dios nos entregue todo ya. Y no va a ser ya, porque Dios está trabajando con nuestra madurez para hacernos poseer la herencia que Él reservó para nosotros. Amén. Den un aplauso al Señor. Saben, me estaba recordando de algo que Jesús hace. Jesús va a bautizarse. ¿Se recuerdan? Juan no lo quiere bautizar porque dice, vos sos más grande que yo y yo necesito ser bautizado por vos. Y Jesús le dice, no, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan bautiza a Jesús porque Jesús se lo pide, lo bautiza, y cuando sale de las aguas, el cielo se abre y una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo tanta complacencia. ¿Saben? Los hebreos, los judíos hacían esto cuando el primogénito, cumplía la mayoría de edad, se lo llevaba a la plaza central. Y en la plaza central, el primogénito, el padre decía, hey, el que hace negocios con él, hace negocios conmigo. Lo que hacía el padre es darle autoridad para negociar las riquezas suyas al hijo, porque ya era mayor. Entonces Jesús, después del bautismo, ustedes van a encontrar que va a empezar su ministerio público. ¿Por qué? Porque ya era mayor. Hay cosas que todavía no se han manifestado en nosotros porque no hemos madurado. Y cuando nosotros maduremos, inmediatamente Dios mismo va a decir, hey, este es mi Hijo amado, el que hace negocios con ella hace negocios conmigo. La madurez te abre puertas. Lo segundo que quiero decir es que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Los sellos en la Roma antigua se usaban para marcar procedencia. Esto que nosotros hoy conocemos como Made in China. Por lo menos casi todas las cosas que compremos son Made in China. Hoy hicimos un ejercicio y algunos tenían Made in Marruecos, de Marruecos. Otros decían, había una hermana que tenía Made in España. ¿Usted qué Made in es? Made in Chain, dijo el Miguel. Hasta los chistes repetimos en el segundo culto. Made in Made in Hiperdino. Y el sello representaba la procedencia, marcaba la procedencia. ¿Y cuál es tu procedencia? Tu procedencia es el cielo. Y escuchaba yo a Nico que Nico le decía a los chicos en esta caminata que hicieron, les compartí una palabra en Génesis y Nico le decía, ustedes vieron que Dios hizo a los peces están nadando en el mar y si sacan un pez del mar el pescado se muere. Yo no sé si el mensaje de Nico iba por ahí, pero vieron que ustedes fueron creados en el cielo y si ustedes se desconectan de esa dimensión también se mueren.
Porque usted tiene una procedencia, tiene un lugar de donde salió. Usted no fue pensado en una noche de placer. Usted no fue un tiro al aire, decimos en Argentina. Usted fue pensado y diseñado en el cielo. Claro, después se juntó mamá y papá y hicieron esas cosas de las que no queremos hablar ni pensar lo que hicieron mamá y papá. Pero lo hicieron con amor. Y salió usted. Y salí yo. Pero el diseño, el pensamiento en la eternidad fue en el cielo. Y usted tiene una marca, un sello que habla de que su procedencia es celestial. Pablo también dice que nosotros no somos de esta tierra, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, cuando usted se desconecta de esa realidad, usted se empieza a morir. Y ahí usted va a empezar a escuchar un montón de gente que dice: yo no estoy listo para hacer esto que Dios me está pidiendo. Yo no puedo hacer porque no tengo la sabiduría para hacer eso que Dios me está pidiendo. La gente que ve imposibilidades, la gente que ve limitaciones en cuestiones físicas, en cuestiones terrenales, es gente que está desconectada con el cielo. ¿No le pasó a usted que se desconecta con el cielo y lo único que ve son todas las imposibilidades que tienen? Pastor, no tengo dinero. Pastor, esto. Pastor, lo otro. Pastor, aquello. Pastor, ore por mí, pastor. ¿Cómo Dios va a tocar a mi esposa? Dios no la va a tocar a mi esposa porque mi esposa es dura como el camote, como la yuca. Así de dura. Y vemos lo que supuestamente Dios no... ¿Cómo Dios va a tocar a mi papá y a mi mamá? ¿Cómo Dios va a tocar a mis hermanos? Pastor, eso no va a pasar, olvídese. Y empezamos a ver las cosas que sabemos nosotros son imposibles para los hombres. Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando usted se conecta con esa realidad, se da cuenta de que en un momento, en un instante, la solución que usted está esperando puede aparecer. Amén. Den un aplauso a Dios por eso. Fue diseñado por Dios en el cielo y está marcado con el sello del Espíritu Santo. Mi mamá le contaba a los hermanos, y le vuelvo y le repito, éramos una familia muy pobre, muy pobre. Y nunca tuvimos los cubiertos todos de un mismo color. Y entonces teníamos un vaso de plástico, uno de vidrio, uno de porcelana. Y yo le decía a los hermanos que a mí me llamaba la atención que siempre había una copa de cristal. Entonces estaba el vaso, poníamos la mesa y estaba el vaso de vidrio, de plástico, de porcelana y la copa de cristal. Después había un tenedor de plástico, uno de madera, el otro unos palitos chinos y así, un desastre. Un plato de vidrio, un plato de plástico, un plato de porcelana. ¿A alguien le resulta familiar esto? ¿Sí? Bueno, mi mamá, preocupadísima, ella quería poder conseguir tener un día, yo creo que es el sueño de mi mamá, de hecho hoy lo tiene, toda la vajilla de un mismo color. Y ella compraba hoy me dijeron nombre, los cuchillos Sushitsu. ¿Se acuerdan? En Argentina existía algo como compre ya. Y la propaganda del cuchillo era un fierro así grueso, cada vez más grande luego el fierro, así grueso, y usted le metía con el cuchillo y el cuchillo se cortaba. Siéntate, hermano, acá. ¿Qué le pasa? Claro, bueno. Y todas esas cosas, y cortaba. Y mi mamá compró y dice, bueno, y agarró una pinturita de uñas rosa y los pintaba por abajo, por la parte de abajo, y decía, esto es mío y tiene que estar acá. Una semana mi mamá contaba 6 cucharitas, 6 cucharas, 6 tenedores, 6 cuchillos. Y terminábamos de lavar y 6 cucharitas, 6 cucharas, 6 cuchillos. Y pasaba la primera semana y 5 cucharitas, 6 cucharas. Y ya la próxima semana faltaba un cuchillo, ¿y el cuchillo dónde está? Y se empezaban a perder de vuelta y nunca pudo lograr hasta el día de hoy. Yo creo que voy a la casa de mi papá y todavía sigue viendo diferentes, pero tienen de mejor calidad ahora. Y mi mamá los pintaba
diciendo, esto tiene dueño. Y es esto lo que Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso. Ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo, ustedes tienen dueño. Ustedes no son huérfanos, ustedes están marcados, ustedes no son errantes, ustedes están predestinados, tienen un propósito, no sos un pecador, Él te ha apartado para ser santo. Hay una marca que es el Espíritu Santo que habla de quién sos. Por eso la Biblia dice, cuando ustedes no sepan orar, tranquilo, porque el Espíritu Santo ora por ustedes con gemidos indecibles. A veces nosotros nos acercamos a Dios y Dios nos tiene que poner el mute, porque nosotros venimos a Dios y venimos, Señor, soy un pecador, Señor, no merezco nada, Señor, no me bendiga, solamente trátame como uno de tus jornaleros, Señor, te vengo a pedir perdón porque soy una rata. Y Dios dice, no, cállalo y ponemos Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a decir, Señor, acá estoy, soy el heredero al quien vos escogiste, soy yo la persona que vos llamaste, soy yo tu ungido, soy esa persona que ha venido a la tierra para cumplir el propósito por el cual tú lo has llamado. Señor, no nací para perder, nací para ganar, nací para ser más que vencedor. Señor, no estoy dispuesto a retroceder, sino que estoy dispuesto a seguir avanzando a pesar de todo lo malo que en mi vida hay. El Espíritu Santo, cuando ora por usted, ora de una manera distinta a lo que usted está pensando de usted mismo, porque Él sabe cuál es su identidad y Él sabe cuál es la dignidad que usted tiene de ser hijo e hija de Dios. Usted no es lo que el pecado le habla, usted no es lo que la necesidad le habla, usted es lo que el Espíritu Santo clama y gime con gemidos indecibles por usted. Usted está marcado como propiedad. Dice Isaías capítulo 43, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Y daré hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tus generaciones y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y todos los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado y los formé y los hice. Tenés dueño que te cuida. Tenés a alguien que te marcó y Él te cuida. Y Pablo no solamente dice fueron sellados con el Espíritu Santo, sino con las arras. Digan conmigo, arras del Espíritu Santo. Las arras son una muestra, son la prueba, un pago de buena fe, un pago parcial por adelantado. Las arras son la señal, la garantía, la cuota inicial. En la antigüedad las arras eran el pedazo de tierra que se daba en garantía de toda la tierra. Era una posesión que se hacía de buena fe de la tierra que sería tuya. Cuando el Espíritu Santo dice la Biblia que es nuestra arra, significa que es la muestra de lo que vendrá. Nosotros vamos a leer en la Biblia que Hebreos, si no estoy mal, dice que lo anterior, lo de Moisés, los tabernáculos, fueron sombra de lo que habría de venir. Ahora el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos muestra lo que ha de venir. Entonces dice la Biblia que Josué y Caleb fueron a la tierra prometida y agarraron un racimo de uva y lo trajeron colgando entre los dos. Y dijeron, esto es lo que hay del otro lado. Mientras todo el mundo estaba viendo la imposibilidad, mientras todo el mundo estaba viendo lo grande de los gigantes que había en la tierra prometida, mientras todo el mundo estaba viendo que eran gente de guerra y que ellos eran como langosta a su parecer delante de ellos,
Josué y Caleb traen un racimos, unas arras de la tierra prometida, diciendo, esto es lo que Dios preparó para nosotros en la tierra prometida. Cuando ustedes, perdonen que vuelva a lo mismo, cuando usted se desconecta de la dimensión divina, usted comienza a pensar en todos los imposibles cuando Dios le está queriendo dar lo que usted está preparado para recibir. Usted está pensando en que no va a poder, pero Dios está pensando en cómo usted lo va a alcanzar. Las arras no son solamente, y uno tiene que entender la manera gramatical en la que Pablo escribe, porque no es un arras, son las arras. No es solamente una vez, no es solamente un encuentro, es algo que uno puede tener contacto constantemente. Uno puede vivenciar constantemente las arras. Ahora, ¿cómo lo hago? De manera sobrenatural. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien del amor de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste algo a Dios que vos sabés es imposible? Que te arrodillaste con confianza diciendo, Señor, vos me vas a sanar, vos vas a hacer esto, vos vas a tocar a este vecino, vos vas a tocar a este pariente mío, Señor. Yo creo que vos me trajiste acá y no me trajiste para matarme, sino que me trajiste para prosperarme. ¿Cuándo fue la última vez que creíste en algo sobrenatural? Las arras del Espíritu Santo vienen a evidenciar lo que nos espera. Mi hermano, en el primer culto fuimos más hoy. Pero alquilamos el salón para el nuevo templo. Dios mediante, el domingo que viene, ya vamos a estar ahí haciendo la primera reunión. A la mañana acá y a la tarde vamos a abrir el nuevo templo, la nueva iglesia. Usted se va a poder congregar acá, usted que es cerquita acá. Y si usted está cerquita del nuevo templo, puede ir al nuevo templo y no hay problema. Pastor, ¿para qué un nuevo templo? Esto es el lugar que hay en la segunda reunión. Están la realidad, están las arras del Espíritu. Usted va a decidir por qué va a vivir y en dónde va a apoyar su confianza, si en la realidad o lo que el Espíritu nos habló. Las arras del Espíritu son una comprobación constante, son una demostración gratuita de lo que viene. Y eso comienza a crecer cuando usted más busca tener comunión con esas arras. Eso comienza a crecer y de repente usted se encuentra inundado en esa dimensión divina, celestial, de tanto querer comprobar. Les contaba a los hermanos, mi mamá era la mujer que limpiaba la casa de un doctor, que el doctor se terminó viniendo a vivir a España, un cirujano, y el cirujano le daba muestras gratis de todos los medicamentos. Entonces teníamos paracetamol, desayunábamos paracetamol y almorzábamos ibuprofenos, teníamos sopa de ibupirac, que era para el estómago, había pastillas para todo el barrio. La cuestión que empezó a tener, mi mamá hizo un pequeño botiquín en casa para tener, pero de repente eran tantas las pruebas gratuitas que teníamos más que lo que viene en la caja real. Entonces no hacía falta comprar porque teníamos demasiada prueba gratuita. Y empezamos a repartirle a los vecinos. Así mismo pasa cuando uno empieza a tener experiencias con el Espíritu Santo. Uno empieza a tener experiencia con la persona del Espíritu Santo y comienza a tener experiencia y de repente uno se ve envuelto en la dimensión del cielo y comienza a vivir la realidad de la eternidad ahora. Porque es el deseo de Dios para nosotros que podamos vivir la realidad divina ahora. ¿Por qué Jesús dijo mayores cosas que las que hice harán ustedes? ¿Acaso usted hace mayores obras que las que Jesús hizo? ¿Acaso yo, el pastor,
¿Hago mayores obras de las que Jesús hizo? Hermanos, evidentemente tengo que crecer en esto de las arras. La traducción lenguaje actual reemplaza las palabras arras por las palabras pruebas. Porque el evangelio no es un evangelio de palabras, sino es un evangelio que se puede comprobar y ver. Por eso Jesús dice, por los frutos los conoceréis. Porque el evangelio se comprueba y se ve. Digan conmigo, comprobar y ver. El evangelio se tiene que ver en los frutos de tu vida. El evangelio se tiene que ver en tu matrimonio. El evangelio se tiene que ver en tus finanzas. El evangelio se tiene que ver en tus hijos. El evangelio se tiene que ver en tu capacidad intelectual. El evangelio se tiene que ver en tu capacidad emocional. El evangelio se tiene que ver en toda tu vida. Porque es una prueba. Porque cuando uno comienza a tener comunión con el Espíritu Santo, comienza a probar. Es la prueba. Es la prueba de que Jesús nos salvó. Es imposible creer en Jesús sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la muerte de Jesús se vuelve una hipótesis de hace 2000 años atrás. Pero el Espíritu Santo nos hace testigos. ¿Sí? Usted sabe lo que es un testigo. Alguien que estuvo. Ahora le pregunto a usted, ¿usted estuvo cuando lo crucificaron a Jesús? ¿Y entonces cómo es testigo? Las arras del Espíritu Santo que le dan prueba a nuestra fe de que es sí y amén.